Ancelotti dirigirá a Brasil rumbo al Mundial y le deja un banquillo muy caliente a Xabi Alonso, que quizá dirija el otro Mundial. En la NBA los Mavs se sacaron literalmente la lotería y en Grandes Ligas muy cerca el regreso de Ronald Acuña Jr. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Sí, es oficial, por fin, después de tantos dimes y diretes, después de tanto cruce de informaciones que decían que estaba en peligro la contratación. No, ya la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que Carlo Ancelotti será su próximo entrenador. No es la primera vez en la historia que un extranjero dirige Brasil, pero esas pocas ocasiones han sido 2 o 3. Si tomamos en cuenta algún amistoso, 3 entonces, y la última hace casi 70 años. Con lo cual, sí es una novedad que Carlo Ancelotti se vaya a encargar de la selección brasileña, que en los últimos 2 años ha tenido 4 técnicos, que decidió relevar del cargo a Dorival Jr. después de un par de fechas terribles de eliminatoria, y que ahora va a confiar en el italiano, que conoce bien a su materia prima. Aquí les había dicho hace ya un par de semanas que Ancelotti tenía la situación en sus manos, que tenía la mejor de las manos si esto fuera un juego de póker. ¿Por qué? Hace rato que le quería a la Confederación Brasileña de Fútbol. Los resultados de este 2025 en eliminatorias ayudaron a que lo quisieran todavía más. Y hace ya un ratito que el Madrid quería cerrar el ciclo de Carlo Ancelotti. Y él, en el medio, con un año todavía de contrato pendiente, no tenía ninguna prisa en decidir. Claro, le interesaba que no se fuera a desesperar la selección brasileña, pero ante la falta de candidatos sólidos, libres, seguía siendo la mejor opción Carlo Ancelotti. Y todo llegó a su fin como tenía que llegar. El Madrid aceleró el proceso, le va a decir adiós a Carlo Ancelotti después de que termine la temporada de Liga, ya sin chance de alargar su estadía en Champions, ya sin chance incluso de pelear la Liga, aunque no matemáticamente, en las últimas fechas. Ya aprovecha y comienza el ciclo de una vez. Y Brasil le da una vez a Ancelotti también la tarea y seguramente va a comenzar a diseñar, a la par de cerrar la temporada con el Madrid, esa convocatoria en la que seguramente habrá varios conocidos, porque estará seguramente Vinicius, porque ahí está Rodrigo, el tema de Militao, quién sabe con sus condiciones físicas, y la gran incógnita es qué va a pasar con otros jugadores como Casemiro, que ya estuvo a las órdenes de Carleto, y por supuesto la gran historia, Neymar Jr., que no juega con la selección brasileña desde que se lesionó en 2023, que había sido convocado recientemente por Dorival, pero que se volvió a lesionar justo antes de regresar. Es para mí, escenario ideal para Carlo Ancelotti. Cierra su segunda etapa exitosa con el Madrid, un par de Champions, mundiales de clubes, ligas, y lo hace además casi sin dejar de trabajar para enfrentarse a un reto que nunca ha tenido en su carrera, dirigir a una selección que está llamada a ser protagonista en la Copa del Mundo, porque más allá del mal momento, esa es la realidad por su materia prima de Brasil. Así que Ancelotti, que cobrará un año más en el Madrid, mientras comienza a trabajar en Brasil, tiene frente a sí uno de los mayores retos de su carrera. Y hablando de retos, es uno mayúsculo el que va a enfrentar ahora Xabi Alonso, un técnico que maravilló al mundo la temporada pasada, me refiero a la anterior a esta que todavía no se termina, ganando título de Liga y título de Copa en Alemania con un cuadro siempre del montón o siempre de la clase media como es el Bayer Leverkusen, pero ahora va a las grandes ligas. Dirigirá al Real Madrid. Les decía antes, con el tema Ancelotti, aplica lo mismo para Xabi Alonso. El proceso se aceleró, sobre todo porque el Madrid tiene la intención de que Alonso pueda comenzar a dirigir ya desde el Mundial de Clubes. Y si lo de Ancelotti es positivo para él y le llega en un buen momento, me parece que hay varias ventajas que tiene Xabi Alonso llegando al Real Madrid. Una de ellas es el pedigrí que tiene en cuanto a los entrenadores que lo han dirigido. Estuvo dirigido por Pep Guardiola, fue dirigido por José Mourinho, por el propio Carlo Ancelotti, por Vicente del Bosque. Distintos estilos, pero todos ellos en algún momento de su carrera líderes en el trabajo de técnicos. A todos, si los escuchó, les debió haber sacado algo muy interesante. Un Xabi Alonso que tiene otra gran ventaja, y es que va a llegar a un Madrid que no ganó ningún título la temporada anterior, o sea, esta, y que deja la vara un poco más baja de lo que habitualmente está la vara en el Madrid. Y además, un Madrid que, gracias al desgaste de este ciclo de Ancelotti, se sabe, es consciente de que necesita varias piezas para volver a estar al tope, para volver a competir con el Barça,
que lo barrió en todos los clásicos esta temporada, y para volver a estar en el tope en la élite en Europa. Y esas piezas pasan por un lateral derecho que será anunciado en cualquier momento, entre Alexander-Arnold, probablemente un lateral izquierdo también, y quizá un central más, porque los problemas de salud de Militao, la incapacidad de estar en cancha también de David Alaba en las últimas 2 temporadas, hacen que el Madrid tenga que fichar a un central. Así que llega a un lugar donde sí, la expectativa es alta, pero la vara justo para ese año que viene va a estar un poco más baja, y donde seguramente habrá urgencia de traer nuevos fichajes. Y si hay ironías en la vida, las hay, por supuesto, en el deporte. Y después de aquel cambio, no lo voy a llamar el peor cambio de la historia, creo que para titular un cambio así hay que esperar los resultados, pero sí el cambio más raro o uno de los más insospechados en la historia de la NBA, después de protagonizarlo los Mavs y en teoría estar del lado equivocado de la historia, ahora se sacan la lotería, literal. Los Mavs van a tener la primera selección del próximo draft y tenían solo el 1.8% de probabilidades de tener esa elección número 1. La vez anterior que un equipo con menos de eso terminó eligiendo número 1 fueron los Cavs. En 2014 eligieron en aquella oportunidad a Andrew Wiggins, que terminó saliendo casi inmediatamente para que llegara LeBron James de vuelta y se trajera de Minnesota a Kevin Love. Y allá mandaron a Andrew Wiggins, que luego terminó siendo campeón con los Golden State Warriors. Pero de vuelta a los Mavericks. Después de enemistarse con toda su afición por entregar a Luka Doncic en febrero, resulta que el premio les llega por anticipado y van a poder seleccionar a Cooper Flagg, que es el indiscutible número 1 del próximo draft. Un jugador de 2,6 metros, de 6'9", que domina ambos lados de la cancha con la capacidad, con muy buen manejo de balón, con capacidad de tener un promedio, al menos así fue en el colegial, por arriba del 50% en tiros de media distancia, que es un defensor de élite y que tiene apenas 18 años y tiene un mundo para crecer. Y unos Mavericks que si logran la recuperación temprana en la temporada de Kyrie Irving, que se lesionó la rodilla al final de la campaña, y tienen un buen año de Anthony Davis, podrían ser inmediatos contendientes en la Conferencia del Oeste. Increíble. Los Mavs entregan a Luka Doncic para traer a Anthony Davis, se ganan la enemistad de toda su afición y los premia la NBA, los premia a los dioses del baloncesto con el número 1 en uno de los años con un talento trascendental como será probablemente Cooper Flagg. Y cierran el béisbol de las Grandes Ligas con una gran noticia para el béisbol venezolano, pero sobre todo para los Bravos de Atlanta. Comenzará este martes su asignación de ligas menores para continuar su rehabilitación. Ronald Acuña Jr. está fuera desde el 26 de mayo del año pasado, cuando se rompió por segunda vez ligamentos de rodilla, en esta ocasión la izquierda. Hace un par de temporadas había sido la derecha. Ya demostró, después de aquella lesión, que pudo volver no solo a su mejor nivel, sino superarlo con esa temporada de MVP en 2023. Y Acuña ahora es, según dijo en sus propias palabras en Spring Training, mucho más consciente de lo importante que es mantenerse en el terreno. Con lo cual da la sensación, pero todo habrá que comprobarlo cuando comience a jugar y siente ese calor y esa adrenalina del juego, que será un jugador un poquito más conservador en ciertas ocasiones del juego. Por lo pronto avisó que iba a robar menos, con la intención de quedarse sano mucho más tiempo, de estar disponible para su equipo. Solo hay un tema que ver, y es si va a afectar en algo esa crítica pública que hizo Ronald Acuña de su manager por no haber medido con la misma vara a uno de sus compañeros cuando no corrió lo suficiente con un batazo hacia los jardines. Así que Ronald Acuña de regreso cuando más lo necesitan los Braves, unos Braves que han mejorado ese pésimo inicio que tuvieron, pero que siguen siendo de mitad de tabla hacia abajo en la mayoría de las categorías ofensivas importantes en el béisbol, en cuadrangulares, en promedio de bateo y en promedio de envasado. Todo eso, si llega enchufado, en probablemente un par de semanas, lo puede ayudar a arreglar al menos Ronald Acuña Jr. Esto fue Cortita y al Pie. Si les gustó, gracias. Primero, compartan el contenido. Si creen que les puede gustar a alguno de sus amigos, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen las notificaciones, porque todas las mañanas, de lunes a viernes, tenemos Cortita y al Pie, los 3 o 4 mejores temas del mundo del deporte con un toque de análisis. Nos vemos en el próximo video. Cortita y al Pie.